Después de analizar cómo está evolucionando ese BME Growth en este año 2021, como hacemos siempre aquí los jueves en Newsroom, es hora de que veamos cómo se comportan los del mercado de los mayores, ¿no? Además, en una jornada en la que se han presentado, por ejemplo, los resultados de Telefónica. Así que yo ahora tengo aquí a mi lado a Eva Villanueva, que enseguida me va a hacer un pequeño resumen, Eva, de qué es lo que está sucediendo, y luego lo analizarás más en detalle con Pablo Gil. Pero cuéntanos. Pues hoy vemos al IBEX 35 que pretende escalar, no sé si llegará a los 8.400, 1% de subida, 8.355 puntos, en una jornada en la que el principal selectivo de la Bolsa de Madrid vuelve a verse aupada por los grandes bancos, y además vemos también el buen comportamiento de otros títulos como CIE Automotive. Sabadell 6% de rebote, 3,28% de lo que se nota BBVA, Bankinter 2,64% de subida y Santander también se anota un 2,5%. Bankia y CaixaBank con ganancias que rozan el 2%. También entre los grandes, como no, destaca la subida del 2,34% de Telefónica tras presentar ese aumento del beneficio en 2020. En ese contexto, además, vemos cómo los mercados en el viejo continente se mantienen prácticamente con el mismo signo que comentábamos hace un ratito. El DAX germano le cuesta, continúa con un recorte mínimo, veremos si consigue pisar de nuevo ese umbral de los 14.000. El CAC 40 parisino avanza un 0,48%, vemos también al FTSE londinense con un 0,39% de rebote, y el Eurostoxx 50, principal indicador de la eurozona, avanza un 0,21% hasta los 3.713 puntos. Pues muchas gracias, Eva. Ya digo que tendrás que analizar esto con alguien. Ya tenemos a nuestro invitado, no Claro sabía que sí. yo si había llegado. Pablo Gil, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Pablo Gil es jefe de estrategia de XTB. Perdona, Pablo, porque pensaba que no estabas todavía ahí, así que te hemos hecho esperar un poquito más. Yo quería, bueno, antes de empezar a comentar esta sesión, a priori, ¿no? Quería un poco que nos valorases un poco, antes de entrar en algunos gráficos que nos has preparado, en lo que es la visión del mercado en la jornada de hoy, con ese dato de confianza alemana que, pese a todo, hace que el DAX no entre en terreno positivo. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo sigo pensando que Europa, por desgracia, va claramente por detrás, ¿no?, de lo que pasa con Estados Unidos. Nos está costando muchísimo arrancar. También es verdad que el tema del confinamiento que tenemos aquí nos está lastrando respecto a lo que ocurre con otras regiones, pero sigue habiendo, yo creo, una expectativa muy, muy buena respecto a lo que va a pasar con el segundo semestre de este año. Este dato de confianza del consumidor de menos 12,9 es un dato malo, pero hay que contextualizarlo. El dato anterior era menos 15,5, la previsión que tenían los analistas era de menos 14. Por tanto, en sí, el dato, aunque es muy malo, es un dato mejor de lo que el mercado estaba esperando originalmente. Como digo, yo creo que aquí la luz la vamos a empezar a ver realmente a partir del segundo semestre, que es donde probablemente los inversores se van a sentir más cómodos cuando todo el tema del proceso de vacunación pues haya avanzado lo suficiente como para empezar a ver la sensación de que volvemos a cierta normalidad. Pablo, más allá de lo que es bueno, ese contexto, ¿no?, de evolución con la pandemia, querría que, buscando esas estrategias de inversión y de contraponer, ¿no?, los distintos sectores o valores, esa contraposición que querías realizar al enfrentar lo que es la inversión de cíclicos y lo que son la idea de defensivos, contraponiendo el IBEX con otros índices. No sé cómo puedes mostrarnos ese choque entre ambos sectores y cómo convive. Bueno, hay un tema muy importante, se está viendo mucho más claro en Estados Unidos que en Europa, pero en Europa también ya empieza a tomar cuerpo, y es en los inversores. Si te crees el ciclo que llamamos de reflación, ¿no?, de este estímulo brutal que estamos volcando con el fin de devolver a crecimiento y tasas de inflación más cercanas al 2%, en ese tipo de entorno las cíclicas suelen hacerlo mejor que las defensivas. Y si os fijáis un poco, este concepto de cíclicas
En Europa ha sido un gran lastre el mal comportamiento que ha tenido el sector bancario durante muchos años y ahora en Estados Unidos los bancos lo están haciendo muy bien. En Europa las subidas son tímidas porque aquí la percepción de la vuelta de la inflación es más lenta que allí. El concepto de tener la curva con una pendiente muy elevada, es decir, el corto plazo que esté al 0%, mientras que el largo plazo empieza a subir. En Estados Unidos es una realidad brutal lo que estamos viviendo. Todos los días vemos cómo se producen caídas fuertes en los bonos del 10 al 30 años, lo que implica repuntes en rentabilidad. Ya tenemos el 30 años en Estados Unidos en la cota del 2,30% aproximadamente, el 10 años tocando en la zona de 1,45, 1,40. Aquí apenas vemos reacciones en el 10 años, aunque el bono alemán ya está en positivo. Aquí vamos más lentos, pero probablemente vamos a ver algo similar. Una apetencia por compañías financieras, por compañías relacionadas con minería, con petroleras, y el que va a pagar el pato es el sector defensivo probablemente, y también lo estamos viendo ya, como las eléctricas empiezan a tener, un comportamiento peor, de peor calidad. Básicamente es lo que llamamos una rotación sectorial, ¿no? Entonces, si miramos algunos gráficos, lo que nos vamos a dar cuenta es, por ejemplo, Bankinter es probablemente el mejor banco dentro de España en términos de estructura, de lo que es la estructura del gráfico. Y si mirásemos eso, pues lo que vamos a descubrir es que ha completado lo que llamamos una estructura de vuelta, está rompiendo directrices bajistas que funcionaban desde el año 2017 y la verdad es que parece muy buena alternativa si uno quiere jugar esta apetencia por cíclicas, meterse en este tipo de valores. En el caso de Sabadell, que habéis dicho que tiene un buen comportamiento en el día, todavía no se ha producido la ruptura clara de esta gran zona de estabilidad en la que nos metimos desde hace un año, pero en el caso de romperse estos techos es muy probable que veamos rotaciones hacia la directriz bajista. Estos movimientos son bastante grandes en términos porcentuales. Estamos hablando prácticamente de revalorizaciones de un 60 y tantos %, lo cual es muy atractivo como alternativa para posicionarse de cara a 2021. Estos son dos ejemplos de bancos que podrían liderar ese movimiento positivo. Por el lado negativo, lo que estamos viendo son correcciones en compañías que tienen muy buen perfil. Aquí tenemos Iberdrola, que como veis la estructura es muy buena, pero ha empezado un proceso correctivo desde máximos y probablemente se va a extender para alcanzar incluso esta zona de soporte, que es más o menos lo que alinea todas las grandes correcciones que ha vivido Iberdrola a lo largo de los últimos 8 años. Aquí Iberdrola sería una gran compra, pero como digo, es muy probable que los inversores estén deshaciendo posiciones en este tipo de valores para comprar otros relacionados con sector bancario. Por supuesto, ArcelorMittal, si vamos a hablar de cíclicas, es interesante. No está en el mejor momento para buscar un posicionamiento de compra, pero si llegase a romper esta estructura, probablemente vamos a ver movimientos interesantes hacia arriba. Por tanto, yo creo que estamos ante ese momento clave en el que tal vez los inversores comienzan a confiar en aquellas compañías que no lo han hecho especialmente bien hasta ahora de forma estructural, y salirse de aquellas que han liderado probablemente el comportamiento del IBEX a lo largo de los últimos tiempos. Menuda comparativa. Si miramos a otros sectores, querría preguntarte, más allá de esta relación que nos acabas de dibujar con esos gráficos, estamos atendiendo, bueno, apuntabas Sabadell, los bancos están impulsando al selectivo esta semana de la mano del sector turístico, que bueno, ayer por ejemplo AENA arrojaba esas pérdidas de 2020 y aún así se colocaba entre los valores que mejor comportamiento tienen, y parece que el sector turismo vuelve a coger o sentir ya el aire fresco más cerca. No sé cómo podemos apuntar a este sector. Bueno, aquí estás haciendo el mismo juego que lo que hablábamos cuando planteábamos la recuperación de cara a la segunda parte del año. Pensad que los inversores no suelen posicionarse ante una realidad, sino ante una expectativa. Si tú crees que la segunda parte de este año va a haber una vuelta a la cierta normalidad, no esperas a que eso ocurra para comprar compañías relacionadas con turismo o con aerolíneas. El posicionamiento normalmente se suele decir que el inversor se posiciona 6 meses antes de que se produzca el dato. Por tanto, se juega con antelación las cosas. El riesgo, evidentemente, es que luego
no se cumpla la expectativa y entonces tienes un problema. Pero la forma en la que trabaja normalmente el inversor es: voy a empezar a posicionarme varios meses antes de que ocurra algo, y por eso está el famoso dicho de buy the rumor, sell the fact, o compra el rumor, vende la noticia, porque muchas veces cuando luego se da lo que estabas esperando, de repente ya no hay buen comportamiento y la gente se sorprende y dices, ¿y esto por qué? Si es ahora cuando han publicado buenos datos. Digo, ya, pero es que lleva subiendo un año, lleva subiendo 9 meses y todos los inversores se han posicionado con antelación. En el caso de AENA, a mí el gráfico no me disgusta, pero tampoco creo que sea un valor que tenga una tendencia de fondo espectacular. Dicho de otra manera, dices, bueno, si yo tuviese que tener una posición en AENA, lo que tengo claro es que cualquier acercamiento a los máximos que no rompe desde el año 2016, no estaría esperando que lo rompa esta vez. Todo lo que sea volver a 170, por redondear un poco, creo que es una zona muy buena para liquidar posiciones compradas, y mientras esta estructura de mínimos y máximos crecientes siga presente, pues nada impide que a lo largo de lo que queda de año podamos ver desarrollos hacia esta zona de techos. Y mirando también a otros nombres propios, ya que en el sector turístico te hacía que nos centrásemos sobre AENA, hoy con nombre propio llevamos desde primera hora hablando de esos muy buenos resultados de Telefónica, con esa subida del beneficio en 2020, pese a la dificultad del contexto donde se han llevado a cabo pues, todos esos hitos de fusión de O2 en el Reino Unido, en fin, las ventas de las torres. Quería preguntarte cómo ves a la compañía, ¿qué te parece el título? Y un 2,5% es lo que se anota. Ya, bueno, Telefónica es uno de esos casos en los que ves argumentos para que lo haga bien, pero no lo hace bien, ¿no? Es cierto que hoy sube un 2 y pico, pero bueno, cuando uno mira el gráfico estructural de Telefónica, es un jarro de agua fría, ¿no? Es un valor que lleva perdiendo muchísimo terreno contra el IBEX y también en términos absolutos. Aquí tenéis una gráfica y fijaos el comportamiento que ha tenido Telefónica desde prácticamente 2007, ha sido desastroso. No solamente malo, sino que se ha acelerado a la baja, es decir, las caídas han sido todavía más prominentes a partir del año 2014 y cabe la posibilidad, yo creo que es una posibilidad muy, muy válida, que veamos algún tipo de retroceso, algún tipo de mejora, lo que sería lo que llamamos nosotros movimientos de reversión o de rebote, para ir a buscar esas estructuras que marcan la tendencia bajista. Y dices, bueno, ¿te crees este movimiento, esta posibilidad de que Iberdrola busque un rebote hacia esa directriz bajista? Yo sí, por supuesto, este movimiento ha sido tremendamente vertical. Después de este tipo de cosas es muy normal que haya cierto respiro en el valor, pero no hay una formación en sí que indique objetivos al alza. Por tanto, para mí, Telefónica sería el típico valor que, a medida que vaya recuperando, si lo hace y se acerca a esta cota en torno a 5, no querría tener con una visión de medio y largo plazo bajo ningún concepto, vamos. Entre los valores protagonistas, ya saliendo de lo que es nuestro mercado, hemos visto en las últimas horas bueno, pues todo lo contrario a lo que veníamos contando la última semana. Empezábamos el año con el disparo y el movimiento estelar de GameStop y esas compañías en Wall Street, avivados por las plataformas, las apps, redes sociales, minoristas como Reddit. Y sin embargo, en las últimas horas hemos visto como, en cambio, en la cúpula de la compañía ha hecho a priori que se disparase, pues eso, un 100% en tan solo unas horas. Y bueno, luego también les han seguido también algunas de las compañías que se veían caer estos días, como AMC. No sé qué te parece ese movimiento, otra vez mirando hacia esos movimientos vertiginosos. Bueno, yo creo que, como he dicho muchas veces, este tipo es muy mediático, ¿no? El movimiento es muy llamativo, capta muchísimo la atención. Personalmente creo que los valores tienen una manera de poder establecerse, si tienen fundamento o no, en base a lo que ganan, en base a lo que llamamos el análisis fundamental, ¿no? ¿Qué ratios, cuál es la deuda que tienen, cuáles son los objetivos previstos de beneficio a corto y medio plazo? Al final tú puedes extraer un valor, te puedes equivocar un poco, pero el valor es el que es. Dices, vale,
¿Cuál es el valor de GameStop? Dices, pues según los analistas hablan de valoración entre 15 y 25. Y dices, bueno, ¿comprarías una cosa que vale 91 y que crees que tiene que valer 15 o 25? Digo, yo no. Y dices, ya, pero es que hay 9 millones de tíos en foros de Reddit que están apostando. Digo, me parece muy bien, o sea, las locuras las puede hacer cualquiera. Yo prefiero seguir una pauta de inversión con la que me sienta cómodo. ¿Por qué? Porque al final, si yo sé que una cosa está cotizando a un precio que no es el que le corresponde, el que cotice a 90, cotice a 40 o cotice a 500 va a depender de la locura que lleva implícito este tipo de movimientos sociales. Si consigues arrastrar a 18 millones, no a 9, sino a 18 millones de tíos que quieran comprar este valor, nada impide que pueda llegar a valer 800 momentáneamente, pero es un valor que no refleja realmente el fundamento de la compañía. Por tanto, lo que estás es centrando tu atención en que algo siga aumentando de valor, porque mucha gente quiere que siga aumentando, aunque sabe que no vale eso. Para mí es un juego que no me dejaría dormir. No quiere decir que no pueda salir bien, no quiere decir que no puedan ganar dinero los que lo compran. Pero, como he dicho muchas veces, incluso cuando navegas por los foros de Wall Street Bets, la mayoría de los comentarios que yo veo se jactan de no saber cuánto tiene que valer la compañía y que no les importa. Se mezcla el concepto de la inversión con un concepto casi ideológico, ¿no? De luchar contra la industria de Wall Street o luchar contra el sistema o contra el establishment, ¿no? Entonces, yo intento dejar el corazón fuera del despacho donde invierto y meterme con la cabeza, y con la cabeza solamente invierto en aquellas cosas que me gustan, que me parece que tienen sentido, y no porque una cosa suba mucho atrae mi atención de cara a poner mi dinero en juego, cosa que al parecer en las redes sociales es justo lo contrario. Pablo, esa lucha que dices callejera contra los gigantes de Wall Street, está claro que si al final toca el bolsillo de uno, veremos a ver cómo se toma, ¿no? El juego no es lo mismo dependiendo de quién juegue la partida. Mirando a movimientos que responden a otra cosa, antes de pedirte una recomendación quería que nos parásemos, ¿no? Sobre lo que es el comportamiento del crudo, que había frenado un poquito y parece que vuelve a reforzar esa confianza de previsión, ¿no? De que se eleva esa previsión de consumo de petróleo, y vemos al crudo Brent hoy en $66,53 y vemos también los futuros del West Texas en $63,46. Bueno, yo no tengo la sensación de que vayamos a ver un parón en el comportamiento del petróleo, porque si realmente lo que mueve el mercado, como hemos dicho anteriormente, es la percepción de que va a haber una recuperación económica a lo largo de la segunda parte de este año, eso tiene que impactar en un mayor consumo. Y es de alguna manera lo que el mercado está poniendo en juego, y tal vez es uno de los argumentos principales para que el sector petrolero, que va muy por detrás en comportamiento a lo que está haciendo el crudo, pues pudiese ser uno de los atractivos para la segunda parte de este año, que como hemos dicho no hay que esperar entonces, porque probablemente el mercado se va a posicionar con meses de antelación. Mi sensación es que nada impide que podamos venir a buscar esta parte de arriba, que es un poco la zona de techos de la estructura de los últimos 15 años, no hablamos ya de tendencias de corto plazo, sino más o menos de lo que ha estado pasando con el petróleo. Date cuenta que esta es la crisis desatada por todo lo que es el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y la crisis financiera. Esto es la sobreproducción existente cuando la economía china se desacelera mucho más de lo previsto y no se ajusta la producción y produce este desplome brutal. Y luego tenemos el impacto del COVID, ¿no? Cuando también se frena completamente el crecimiento en el mundo. Ahora tenemos expectativa de crecimiento, en algunas regiones ya no es una expectativa, es algo que está ocurriendo, por ejemplo, en China, en India, o lo que está pasando en Estados Unidos. La OPEP y Rusia muy encima del mercado de petróleo, cada mes tienen reuniones, no como antes cada 6 meses, han dicho claramente que no van a dejar que haya sobreproducción, eso gusta mucho a los inversores, se genera esta expectativa, euforia compradora, el siguiente nivel por arriba es 70, más o menos estaríamos hablando de unos $70 por barril en términos del Brent, y esta zona media aproximadamente los 80. Por tanto, yo creo que el panorama
es positivo. No creo que vayamos a ver fácilmente correcciones, por supuesto que puede haber, porque fijaos la verticalidad del movimiento, con lo cual claro que puede haber alguna corrección importante, pero yo creo que terminaremos por llegar aquí. De hecho, lo normal sería que en algún momento tengamos el típico movimiento correctivo que simplemente sea una última fase, y esto es lo que descomponemos habitualmente en 5 ondas que llamamos la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, y desde ahí sí que tengamos un cambio de dirección otra vez severo. Esto encaja mucho en la idea de un 2021 positivo, tanto para bolsas como para activos de riesgo, pero estamos viendo presiones inflacionistas, estamos viendo cómo sube el coste del dinero. 2022 probablemente va a ser el año del cambio. No es fácil pronosticar a 12 meses vista, pero todo lo que ha matado las grandes fases alcistas de los mercados ha sido siempre un incremento del coste del dinero. Sabiendo la magnitud del endeudamiento actual de compañías y de gobiernos y de ciudadanos, este aumento del coste del dinero que se está produciendo al amparo de las presiones de inflación que cada vez son más evidentes, es lo que de alguna manera puede poner freno a esto, pero yo no creo que vaya a ser hasta comienzos del año que viene. Por tanto, nos queda todavía mucha euforia y mucha sensación de aquí no pasa nada. Euforia hasta el fin de fiesta. De momento, lo que sí es, vemos el tiempo real de cómo van anticipando en los mercados lo que va a pasar, positivo, y luego ya veremos. Antes de terminar, ¿dónde ponemos el foco? ¿Una recomendación de inversión? Bueno, yo creo que hoy el foco lo pondría no en un valor, lo pondría en una divisa. Creo que hay que aprovechar lo que está pasando en eurodólar. Yo, de hecho, esta mañana temprano estaba comprando. Ha habido una zona que estábamos vigilando, que nos parecía muy importante. Nuestra previsión es que eurodólar se va a ir a 1,25 aproximadamente, entre 1,24 y medio y 1,25. Y llevábamos mucho tiempo luchando por romper esta gran cota de techos. Fijaos que no podíamos en múltiples ocasiones. Hoy la ruptura parece muy evidente, se está escapando para arriba con fuerza. Creo que el primer objetivo sería volver a máximos de 1,23 y medio. A esta formación es a lo que llamamos un hombro cabeza a hombro invertido de continuación. Tiene este objetivo probablemente en mente, y creo que más adelante incluso nos moveremos hacia la cota de 1,25. Por tanto, en mi opinión, hay que estar largo o comprado de euros contra dólar. Probablemente esto tenga bastante sentido, este tipo de desarrollo, y buscaría ese posicionamiento para aquellos que les guste el trading de corto plazo. Pues nuestra moneda única contra el billete verde. Como siempre, Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, muchísimas gracias por sus análisis, sus explicaciones con esos gráficos que lo aclaran más, y por su tiempo. ¡Feliz negocio! Gracias. Hasta luego.